Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con las conferencias nacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y bueno, hoy está con nosotros un extraordinario magistrado de uno de los estados que es ejemplo en cuanto al Poder Judicial, hay que reconocerlo, nos da mucho gusto, orgullosamente miembro del capítulo Guanajuato, un hombre estudioso en la función pública, académico, conferenciante, ha participado en muchas cosas, lo vamos a ver adelante. Querido magistrado José Luis Aranda, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy amables por la invitación, estamos a la orden y qué gusto poder estar con los compañeros, miembros de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y estamos a la orden cuando ustedes gusten. Gracias, magistrado. Pues el magistrado José Luis Aranda es magistrado integrante de la Comisión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Guanajuato, cual redactó también y propuso las reformas al Código de Procedimientos Civiles que integró la oralidad a la justicia familiar en Guanajuato y que es precisamente de vanguardia, hay que subrayarlo. Es enlace del Poder Judicial del Estado con el Banco Mundial, con la Secretaría de Economía y a la vez con la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias para la Implementación de los Juicios Orales Mercantiles, que mantiene a Guanajuato en el primer lugar a nivel nacional, un ejemplo, en la implementación de la justicia oral mercantil. Guanajuato es de vanguardia, está reconocido, entonces, magistrado, de antemano, nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestra admiración. Es autor del libro Lo que todos debemos saber y entender del crédito y la cobranza. Está ya en proceso de segunda edición, es decir, un libro bastante demandado en la comunidad jurídica. Tiene 25 años de experiencia como docente y como expositor en temas jurídicos y empresariales. Tiene estudios de especialidad de amparo, administración, y está cursando el máster en Derechos Humanos con la Universidad de Granada, España, y la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Pues qué bueno, es muy importante que han venido participando muy importantes juristas nacionales, a la par con juristas internacionales, lo que de verdad constituye un orgullo, lo que es generar a través de las sinergias de un organismo como es la Academia, sin ninguna condición ni calidad de lucro, sino con sobre todo el objetivo de generar sinergias entre los estudiosos de las diversas ramas del derecho y a la vez generar esta gran familia que es la Academia Mexicana de Derecho para poder llevar a cada uno de ustedes, a los abogados de este país, pues una capacitación y actualización totalmente gratuita. Bueno, magistrado, pues es un tema muy interesante y usted no se le va a dar el tiempo porque tiene muchísimos conocimientos y pedagogía, entonces vamos a iniciar. Magistrado José Luis Aranda, en la actualidad, ¿cuál es el escenario que tenemos de las tendencias que está asumiendo el procedimiento en el ámbito familiar en México? ¿Cuál es ese escenario que tenemos, magistrado? Bueno, ahorita muy importante es recordar que el 15 de septiembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, se publica una reforma al artículo 17 constitucional y igualmente al artículo 73 constitucional, que es el artículo más reformado de la Constitución, habla de las facultades del Congreso de la Unión. Ese es el artículo más toqueteado de todos los artículos de nuestra Constitución, y eso que tenemos una Constitución rígida. Pero bueno, en este artículo, la fracción 30ª contempla ahora una facultad. Por eso es importante la pregunta que me hace Jesús para considerar lo siguiente. Desde esta fecha, 15 de septiembre de 2017, se faculta al Congreso Federal a emitir el que va a ser el futuro Código Nacional Único Procesal Civil y Familiar. No hay que perder de vista esto. Muchos abogados me han hecho la pregunta, pero es importante recordarlo. Se habla de un Código Nacional único, o sea, no de dos códigos. En ese mismo código se van a contemplar dos regulaciones. La regulación tendiente a lo procesal civil y que va a ser válida para toda la República Mexicana. Ahora sí, como dicen, de Mérida, Ensenada, todo va a tener su regulación en ese Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero se agrega un aspecto importante y muy delicado, lo familiar. ¿Por qué?
porque vamos a tener un código de un modelo único nacional, sirve porque homologa legislaciones, procedimientos, estandariza, pero también en el tema de familia es algo delicado, porque las familias, los modelos familiares, los esquemas de familia no son iguales en el norte, en el centro, en el sur de la República, y aún en estas mismas regiones hay variantes. Entonces, va a ser una tarea muy delicada, tan delicada que ya el Congreso Federal está, así decirlo, en falta. ¿Por qué? Porque la reforma le daba 180 días al Congreso Federal para expedirnos ese Código Nacional Único Procesal Civil y Familiar, y a la fecha no se ha expedido. Esto debió haber ocurrido en marzo de 2018. Estamos en mayo de 2020, entonces ya tenemos unos meses de falta y donde no se ha pronunciado nada. Creo que no es una de las prioridades de nuestro Congreso Federal estar regulando esto, e inclusive ya se han suspendido y aplazado un poquito la realización de mesas de trabajo en este tema. Entonces, considerando mi plática, mi charla, con las bases que ahorita tenemos y lo que va a venir, hay que estar muy al pendientes cuando se expida este Código Nacional Único Procesal Civil y Familiar, porque muchas cosas que yo les puedo estar ahora diciendo, en esas fechas pueden estar cambiando. Es muy importante considerarlo. Y también explicarles que aquí en México los estados nos regulamos en la materia civil, familiar o familiar de dos maneras. Una es regulando en el Código Civil y de procedimientos civiles todas las instituciones que se refieren a la familia, personas, etc. Pero hay otros estados que además de su Código Civil, su Código de Procedimientos Civiles, tienen específicamente un Código Familiar. En el caso de Michoacán, que lo tienen muy avanzado, ahí lamentablemente han fallado otros factores, pero el Código Familiar michoacano es un ejemplo. Entonces, tenemos estos dos sistemas, ¿sí? Tenemos estos dos sistemas, el que regula lo que es la familia dentro del derecho civil y procesal civil, y el que regula a la familia dentro de su propio código familiar, con la suplencia o la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles en aquellas instituciones o figuras procesales que no se contengan en el Código de Familia. Pero esa es la intención. Entonces, tomado este antecedente y que esta reforma constitucional próximamente nos va a traer a la luz este nuevo código, pues hay que tomar esas providencias. Es nada más lo que les quería decir. A este detalle, este contexto, se sumarían dos factores más. El primero sería la reforma constitucional. El segundo es que tenemos un nuevo derecho de familia, hay que reconocerlo. No es aquel derecho de familia que se desprende de uno de los 5 grandes capítulos del derecho civil, personas, y que se empieza a regular dentro de esa estructura. Ya el derecho de familia toma una connotación propia y muy particular, porque inclusive una tesis del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Primer Distrito nos señala que el derecho de familia es una institución de derecho público social. Ya no es parte de aquel derecho privado derivado del derecho civil, sino es una institución en la que tanto el Estado como la sociedad tienen un muy especial interés. En un momento más vamos a abrir el juego para la regulación, la protección que la Constitución hace del derecho de familia. Y van a ver todos los artículos que le dedican alguna protección al derecho de familia. Y el tercer punto importante, o sea, tenemos pendiente un código de procedimientos, tenemos pendiente un código de familia, tenemos pendiente segundo, o tenemos un nuevo esquema de derecho de familia. Y también la instrumentación desde el año 2011 de todo lo que son los derechos humanos en todos los ámbitos del derecho, no nada más en el derecho de familia. Y esto le da un cariz y una connotación y un tamiz muy, muy especial, no solo al derecho de familia, sino también al derecho procesal familiar. Entonces, ese es el contexto. Este primer punto muy importante, donde aluden todas las reformas de ese artículo 73, que son muy delicadas porque ese artículo establece el tema del federalismo. Entonces parece que nos estamos convirtiendo, este artículo debería ser residual, parece que nos estamos convirtiendo precisamente en un estado unitario, y que bueno, en materia procesal creo que no hay problema, creo que es muy importante ser homogéneo, pero en materia sustantiva, como lo dice atinadamente, es un gran conflicto, como podría pasar, y lo han querido hacer también en un código nacional en materia sustantiva, en materia penal. Una cuestión muy importante que hace usted, hay muy buenos códigos de familia. Hay un magistrado, Claudio Gámez Perea, que es miembro del capítulo Sinaloa,
que fue el gran gestor del Código de Familia en Sinaloa, y que de verdad en materia de convencionalidades, en materia familiar, es uno de los más recurridos también. Gente muy brillante como usted, como la magistrada Hortensia en Oaxaca, como magistrado Garnelo en Guerrero, pues gente muy brillante que orgullosamente estamos haciendo un muy buen equipo. José Luis, ¿qué podemos, en este sentido, ya viendo la primera parte, ese planteamiento, por qué debe cambiar el procedimiento en materia familiar? ¿Cuál es la razón? ¿Hacia dónde nos llevaría? ¿Qué son los beneficios en este tema? Fundamental porque los derechos, todas las ramas del derecho son importantes, todas las ramas, desde las más antiguas hasta las más modernas. Inclusive ahorita ya con el tema de derechos humanos estamos hablando de un nuevo derecho antidiscriminatorio, en donde se analizan y estudian todas aquellas figuras que pueden generar algún modelo, esquema o forma de discriminación a cualquier persona por cualquier condición que esta persona tenga. Pero actualmente en este tema es fundamental porque este código, este nuevo código, va a traer o va a tener que tomar en cuenta lo que muchos códigos de procedimientos no regulan a la fecha. Todavía tenemos la renta de úteros, el nodrizaje, todavía tenemos figuras, bancos de esperma, bancos de óvulos, en donde se puede ya, con los avances tecnológicos médicos, se puede ya concebir, inclusive casi diríamos sobre pedido, lo quiero de tal color, con tales características, con tales afinidades, etcétera, etcétera. O sea, el derecho de familia ha cambiado mucho. La ciencia, la tecnología médica ha hecho que los horizontes del derecho de familia se transformen. Estamos hablando en donde ya se han realizado meses de trabajo para este Código Nacional, en donde se habla de clonación. Este fenómeno que en un futuro puede estar a disposición de todos nosotros. Entonces, se habla de temas bastante delicados. Hay muchos pendientes y por eso debe cambiar. Además, el derecho de familia toca las fibras más sensibles. Nos toca a nosotros, toca a nuestra familia, nuestros hijos, la guarda, la custodia, temas de separación, unión, la nueva conformación de la familia, donde ya no se concibe aquel fenómeno tradicional de aquella tradición romano-germánica que nosotros tenemos aquí, y además con este adhesivo que es la religión católica, donde se habla de padre, madre, hijos, abuelos, etcétera. Yo inclusive se los digo a la gente que participa en los cursos, ¿qué es una familia actualmente? Lo que funcione como tal. No importa por quién esté integrada, si son dos hombres, si son dos mujeres, si hay un vínculo familiar o no, si hay un matrimonio, si hay un nexo de un querer vivir juntos sin ningún papel de por medio, pero lo que funcione como familia tiene que ser reconocido, respetado y protegido por la ley como una familia. No importa cuáles sean las circunstancias que le den vida a este fenómeno. Entonces, siendo tan delicada la materia que trata el derecho de familia, por eso debe cambiar. Y los cambios o las tendencias que deben darse en el derecho de familia, algunos estados no han dado ese paso, es la tendencia hacia la oralidad, como en muchos otros derechos. Y esta tendencia a la oralidad acorta los tiempos. Aquí en Guanajuato vivimos la experiencia que yo creo que se ha vivido en muchos lados. Antes de que entrara en vigor este nuevo esquema de la oralidad en materia de familia, muchos abogados empezaron a presentar las demandas porque le tenían miedo al nuevo modelo, no sabían qué iba a pasar, cómo les iba a ir a ellos, a sus clientes, y lo que ocurrió es que finalmente, después de ver cómo estábamos funcionando los tribunales, en cuánto tiempo se otorgaba un divorcio, la gente salía con la sentencia en las manos, que la guarda, custodia y convivencia, aplicando los medios alternativos de solución de conflicto, facilitaba mucho la conciliación, la mediación, facilitaba mucho la solución de los conflictos y la propia construcción de soluciones propuesta por las mismas partes. Esto facilitó muchísimo y allanó muchísimo el terreno. Se ahorra uno tiempo, se ahorra uno dinero, se ahorra uno conflictos y si define uno bien las cosas, que sí hace falta mucho por rescatar en esta materia, los abogados no fuimos formados en temas de negociación y a veces somos muy malos negociadores. Tenemos que aprender a negociar, tenemos que aprender, dice un experto en la materia, en negociación uno no obtiene lo que negocia, sino lo que
perdón, no obtiene uno lo que merece, sino lo que negocia. Entonces hay que saber negociar. Ese es un punto importante. Hay que generar otro tipo de competencias que van más allá de las competencias del conocimiento de la ley, etc. Y también un detalle muy, muy importante. En el 2011, el litigio en materia de familia se transformó totalmente. O sea, hay abogados de la vieja guardia, abogados formados hace muchos años, que litigaron siempre el derecho de familia con su código familiar, su código civil y su código de procedimientos civiles, y ahí terminaba el horizonte legal. Ahorita el derecho de familia es una serie de normas desde la Constitución, las bases mismas que la Constitución te propone. A ellos súmale el 133 constitucional, que te arma un bloque constitucional de normas en donde están los tratados internacionales, y en materia de familia, que la materia de familia no solo es aquellos tratados que nos hablen de violencia contra las mujeres, como el de la Ley do Pará, que hay dos, pero el específico con las mujeres, la Convención de Nueva York, temas de los niños. Hay muchos temas, y no solo esto, inclusive hay que ir a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que habla del trabajo de las mujeres, el trabajo de las mujeres embarazadas, el trabajo de los niños. O sea, hay mucha conjugación de normatividad, acuerdos que se tienen para el pago, cobro de alimentos transfronterizos. O sea, es mucha regulación, y también un fenómeno muy interesante que tenemos que no olvidarlo. Cuando este Código Nacional Único Procesal Civil y Familiar se edita, ya el concepto de familia es un concepto global, mundial. Ahorita tenemos muchas empresas que vienen a establecerse en muchos lugares de la República, del mundo. Hay muchas avanzadas de empresarios asiáticos que vienen a toda América Latina, a Europa, a instalar plantas completas, y se vienen a vivir y forman familias con mexicanos, se integran al entorno. Entonces ya tenemos que entender ese modelo de nuevos esquemas de familia, en donde se mezclan las razas, se mezclan los orígenes, y es una visión en donde si el empresario japonés regresa a Japón, pero deja aquí a la esposa, a los hijos, existe el vínculo, existe el nexo. Todavía se puede hacer algo en el tema de alimentos, de guarda, de custodia, se vuelve un poquito más complicado, complejo, pero de todos modos hay que hablar de este fenómeno de la globalización del derecho de familia, donde inclusive los abogados tenemos que tener y generar la competencia y capacidad, que vamos a ver un poquito más adelante, hasta de los idiomas, porque esto se va a requerir ya. Entonces, son muchos fenómenos, todos estos cambios que van a venir, y sobre todo un punto muy importante, el rol que tenemos que asumir los juzgadores en el tema de familia, en donde, bueno, yo digo, teníamos dos modelos de jueces, explicado muy sencillamente. Los jueces que aplicábamos las leyes, jueces de legalidad y jueces de constitucionalidad, que analizan el acto, que analizan el fenómeno, que analizan la sentencia, la resolución, a la luz de determinadas normas. Nosotros nos tocaba aplicar las leyes, no salíamos de eso. Y aunque el 133 nos autorizaba a apartarnos, a inaplicar normas que en nuestras disposiciones encontráramos pugnaran con la Constitución General de la República, pues de todos modos no teníamos tan abierto ese esquema. Ahora, con estos nuevos esquemas, con este nuevo entorno de los derechos humanos, ya tenemos que entrarle a todo, a todo. Control de convencionalidad, ex oficio, el bloque de constitucionalidad, que nos proponen muchísimas acciones, y sobre todo dos fundamentales de un juez en el derecho de familia. Ser un juez que instruye, que atrae las pruebas hacia el proceso, y ser un juez que suple deficiencias de los grupos vulnerables. Antes teníamos dos. Decíamos que los grupos vulnerables esenciales en el derecho de familia eran los menores y los incapaces. Pero se suma esto con las nuevas figuras y modelos de protección, las mujeres en condición de violencia y los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Esto es muy importante considerarlo, porque aquí los jueces tenemos que suplir, y la tesis que nos habla de suplencia en estos esquemas va en el tema de los niños, por ejemplo, en el interés superior de la niñez o del menor, desde
los argumentos mismos de petición de medidas, formulación de demanda, hasta la ejecución misma de la sentencia de amparo, si es necesario. O sea, es amplísima la labor que tenemos todos los juzgadores a nivel local y federal al tratar de respaldar el interés superior de la infancia. Eso es uno de los puntos sagrados en la Constitución. Entonces, tiene que adaptarse, tiene que cambiar el derecho de familia a todas estas nuevas circunstancias, fenómenos, realidades, a estas familias homoparentales, monoparentales, a estas familias reconstituidas, que son aquellas familias donde del producto de este divorcio y de este otro divorcio vienen estos dos personas a formar una nueva familia y tenemos tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, y donde, por ejemplo, en el derecho de familia tenemos una gran deuda, la regulación del padrazgo con los hijastros. ¿Qué derechos, qué alcances tiene esta figura de un padrastro en medidas de corrección, en opinión sobre la salud del menor, en tomar decisiones sobre su educación, formación, etcétera, en poderlos extraer del país para llevarlos a un periodo vacacional con él, con la familia de él, etcétera? Entonces, todos estos detalles que son muy importantes y que el derecho nos ha quedado a deber en cuanto a legislación se refiere. Qué importante que una persona conocedora del tema en un tribunal que es ejemplo nacional, lo digo con gusto, igual a mi amigo José Luis, un extraordinario jurista y un magistrado que también es un ejemplo, y analizar esto en bloque, ¿no? Es decir, este tema de que se establece en el artículo primero la universalidad, que no es de derechos humanos, es un error en técnica, debe ser derechos fundamentales, derechos humanos del tratamiento internacional, sí. Y en la transnacionalidad, es decir, es inherente el derecho humano, tiene que ser ajeno a todo tipo de discriminación, como le marca el 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde está tu derecho, es ese proceso tan importante de globalización, y como decíamos, o sea, ¿cuáles son los alcances? Y yo diría en lo personal, analizando esta plática tan profunda, que bueno, hay sentencias, sobre todo hay dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana, la 17, una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la 18, una solicitud de México, y en la 17 se establece ese interés superior del menor que hoy está constitucionalizado en el 4, ni siquiera de una sentencia, pero aparece la defensa integral del menor, el menor como sujeto de derechos y la especificidad. Como dijo el magistrado, atinadamente, el menor como parte de un grupo vulnerable, que eso lo establece el artículo 17 del Protocolo Adicional de San Salvador. Entonces, esta visión que nos da el magistrado nos lleva a la siguiente pregunta, que es muy importante y que de verdad estoy muy contento, magistrado, que está integrado, porque es un hombre de alta talla y que aparte de su probidad es un hombre que sabe compartir conocimientos, y ya platicaremos qué proyectos siguen, pero vamos hacia esto porque estamos teniendo la visión hacia el litigante. Magistrado, mi estimado José Luis, ¿qué debe saber y qué está obligado a estudiar, a saber, cómo está obligado a prepararse el litigante ahora con este nuevo derecho procesal familiar y con el derecho sustantivo familiar? ¿Qué tiene que hacer el litigante? ¿Cómo debe de prepararse? ¿Qué exigencias tiene el día de hoy? Es muy importante la pregunta, y la pregunta viene desde el germen, el origen. Las universidades deben transformarse. Yo lo he dicho en los cursos que imparto, siempre les pregunto cuántos de los asistentes son catedráticos, y muy pocos de quienes asisten a estos cursos o capacitación son catedráticos. Entonces, yo creo que sí debe repensarse en la cátedra, en el claustro de maestros de las universidades, en mandarlos a capacitar importantemente, porque nadie da lo que no tiene. Se tiene que reproducir el conocimiento y ellos tienen que replicarlo hacia sus alumnos. Entonces, desde ahí empezamos con el problema. Si revisamos la currícula de muchas universidades en el mundo, no es un fenómeno exclusivo de México, yo creo que vamos a encontrar muchas deudas y muchas materias adeudadas. Por ejemplo, bien importante, el tema de los derechos humanos, de los derechos fundamentales que ya están positivizados en las constituciones, el tema de la extensión que abarcan los tratados internacionales tan solo en el tema de familias para un semestre, un año completo, si se quiere, con profundidad. Analizar tan solo el interés superior de la niñez, del menor, no se ponen de acuerdo los tratadistas en si debe ser menor o niño. Creo que lo correcto es, como dijo usted, de la niñez. El menor es de la niñez, corriente ese anterior. Es el punto que todo, exactamente. Entonces, ese es el detalle. Desde ahí tenemos pues, inconsistencias y cuestiones.
pero hay muchos detalles. Además de todo este marco jurídico, que no solo es internacional, también a nivel nacional y local tenemos la ley de igualdad de hombres y mujeres, tenemos ley de protección a los adultos mayores, tenemos leyes locales y federales de protección a la niñez, tenemos leyes que garantizan a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, tenemos leyes que protegen a... O sea, hay bastantes leyes, tan solo localmente yo he determinado en los cursos, son como 35 leyes las que se tienen que analizar, estudiar. Por ejemplo, la ley que habla o que le garantiza a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, podemos obtener procesalmente muchísimas más medidas que, contando Código Civil, Código de Procedimientos Civiles y Código Familiar, podemos obtener otras medidas de protección a la mujer que se obtienen del análisis de este ordenamiento. Entonces, aparte de lo internacional, no se nos debe olvidar importantemente este aspecto que comentabas, Jesús. Todas aquellas opiniones consultivas, todas aquellas resoluciones de la Corte, jurisprudencia de la Corte Interamericana, dentro de los 4 grandes sistemas de derechos humanos, el que nos corresponde a nosotros es el SIT, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero esto no bloquea que podamos recurrir también a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde hemos obtenido bastante jurisprudencia y donde hemos obtenido resoluciones que ilustran mucho aquella parte del mundo en nuestras vidas. Nosotros también le hemos aportado, lamentablemente le hemos aportado en temas no muy dignos, porque la Corte Europea ha volteado a México y a la Corte Interamericana para ver temas de desaparición forzosa, pero nosotros hemos visto allá temas de personalidad, etcétera. Entonces, sí nos hemos comunicado, es un conjunto de vasos comunicantes, el derecho, donde información va, información viene, según se formule. Pero, bueno, aparte de todo esto, del estudio, análisis, de la reconfiguración de las currículas de las universidades, porque lamentablemente los chicos, los abogados recién egresados se dan cuenta de que la universidad solo se les aporta un 15-20% de los conocimientos que en la calle son necesarios, y el otro 80% hay que conseguirlo, hay que buscarlo, hay que jalarlo de donde se pueda, ¿no? El trabajo, el servicio social, es una oportunidad, no hay que dejar de estudiar, es bien importante esto. Pero además de todos estos detalles, estudios, análisis, normas, disposiciones, hay que generar competencias. Y sobre todo hay algunos puntos en que yo lo he detectado de los cursos que hemos impartido. Los abogados carecen mucho de información sobre estos aspectos que son fundamentales. El manejo de litigio estratégico con base en derechos humanos. Eso es una falla trascendente en la mayoría de los abogados. No saben, citan artículos que consideran ellos, las autoridades o algún funcionario les ha violentado, pero no indican las razones, no construyen el argumento impugnativo, no saben presentárselo a la autoridad. Y pues el solo decir que me violaron el artículo 1, 14, 7, 17, etcétera, no te lleva a ningún lado. Hay que explicar las razones, por qué, cómo fue, de qué manera fue específicamente por la autoridad y su resolución violentada la disposición que contiene o consagra ese derecho. Si no se explica así, falla. Otro aspecto que es fundamental, la estrategia procesal probatoria, que es un término que nos surgió y hemos dado este curso, un amigo que ya lamentablemente falleció, pero los abogados estudiamos el proceso. Estudiamos que dentro del proceso hay diferentes esquemas y tipos de prueba. Puede haber sistemas de prueba abiertos, sistemas de prueba cerrado. En los sistemas de prueba cerrado tenemos un código que te dice, la ley solo reconoce estas pruebas. Solamente estas pruebas. Y si está dentro del catálogo, pasa. Si no está dentro del catálogo, no pasa. Nos ha ocurrido aquí recurrentemente en Guanajuato la famosa prueba de informes, que hay quien la quiere asimilar a documentos, etc. Hay jueces que dicen, no, la prueba de informes no existe porque es un documento que se va a generar a futuro. Es información, se está obteniendo información de otras. Ya lo tenemos, gracias a Dios, integrado en la parte familiar, pero en la parte tradicional todavía no. Y es que nuestro artículo, el artículo 96 específicamente, sí señala qué pruebas son admisibles. Hay otro artículo en materia comercial, el 1205 del Código de Comercio, que menciona que todo aquello que pueda servir para formar convicción en la mente del juzgador es admisible como prueba.
con las limitantes de que la prueba sea lícitamente obtenida y sea lícita en esencia. Entonces, fuera de eso, tú puedes llevarle al juez todo lo que te parezca, lo que te pueda producir en el juez una convicción. Entonces, hace falta manejar estos conceptos de estrategia procesal probatoria. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas pertinentes? ¿Cuáles son las pruebas idóneas? Que no resulten sobreabundantes, eso es importante. Y también hay un aspecto que es fundamental, el estudio jurisprudencial de las pruebas, porque en ningún código te va a decir, yo como prueba sirvo para acreditar esto, pero no para acreditar esto. Claro. Y la jurisprudencia sí te lo determina. Por ejemplo, hay abogados que todavía nos manejan en el derecho de familia, juez, te ofrezco la inspección judicial para acreditarte el domicilio conyugal y para que veas que en ese domicilio yo tengo mis enseres domésticos, mi ropa, mi perro, mi gato, lo que yo... Ahí están en esa casa, en ese lugar, y vas a constatar que yo ahí tenía mi domicilio conyugal o tengo mi domicilio conyugal. Esto no se puede acreditar con una inspección judicial, igual que la posesión y otros temas, porque la prueba de inspección judicial ocurre en un momento muy pequeño de tiempo, en un lapso de tiempo muy pequeño, y el esquema o lo que se trata de probar es un esquema permanente en el tiempo. Entonces, para eso están los testigos, no la inspección judicial. Entonces, hay muchas pruebas que sí resultan idóneas y otras que no. Y sobre todo algo que vemos que le falla mucho al abogado es la técnica para su oferta y desahogo. Falla mucho el abogado. Entonces, por eso es importante que las universidades desarrollen esta materia que nosotros la hemos llamado estrategia procesal probatoria. Saber gestionar, saber administrar las pruebas, y bueno, nos podríamos llevar todo el tiempo de la plática en muchas cuestiones que pudiéramos ir, porque inclusive el abogado no solo debe estudiar temas netamente jurídicos, también debe el abogado verse revestido de otros ámbitos en donde está, por ejemplo, el manejo de emociones, está, por ejemplo, la neurocomunicación, está, por ejemplo, el manejo de la imagen, en donde aquí sí, lamentablemente sí, el hábito sí hace al monje. Claro. No solo debe parecer un buen abogado, debe vestir como un buen abogado, un código de vestimenta y también lenguaje corporal, porque ya al ser orales y presenciales las audiencias, la convicción del juez también, con la imagen que le dejamos al juez, la impronta que dejamos en el juez, con nuestra primera imagen que le damos, es importantísima. Entonces, se tienen que mezclar muchas otras temas de mnemotécnica. ¿Por qué? Porque debemos memorizar muchos datos, mucha información, jurisprudencia. Recuerden ustedes que no podemos estar verbalizando mucho frente a los jueces, leyendo, citando, o sea, acá dentro del caso, muy bien estudiado el caso, tener que, o no estar de acuerdo con ella, formular inmediatamente y de manera oral, ahí mismo, el recurso, produciendo los argumentos que serían conceptos de agravio o de violación según el caso. Entonces, es bien importante entender este tema. Una falla importantísima en los abogados es desconocen temas fundamentales como la lógica jurídica, la argumentación. Son temas que le fallan al abogado, que necesita construir mucho sobre estos temas. Entonces, sí es bien importante y bueno, nos podríamos entretener mucho, pero mejor damos paso a los siguientes temas para podríamos hablar en otra condición. Yo creo que aquí se habla de un compromiso muy interesante, magistrado, y qué bueno que desde la academia con magistrados y litigantes muy brillantes, fiscales que tenemos integrados, vamos a generar algunas cuestiones, pues, sobre todo para llevar algunas técnicas en este sentido, cada quien con su experticia, que obviamente contamos con usted y cada uno de nuestros amigos, porque es cierto, por ejemplo, lo mismo pasa en el diálogo jurisprudencial. Los mismos norteamericanos han manejado mucho este tema de traer de otras cortes, salas, tribunales constitucionales algunas cuestiones, o el Tribunal Europeo de aquí del Tribunal en América Latina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y viceversa. Y bueno, ahora nos decía, por ejemplo, un gran jurista, que es uno de los mejores ambientalistas del mundo, Néstor Caferata, que acaban de tomar como base una gran sentencia de la Corte Mexicana. Así está pasando. Pero el problema pasa igual a veces en algunos tribunales, como pasa en el litigante, pegan, y entonces es un manejo críptico, un manejo que no, y hay que ser argumentativos, hay que ser expresivos, hay que ser expresos en ese sentido, manejar qué trajiste a tu escrito, qué trajiste a tu resolución, qué trajiste, y cómo lo incorporas con argumentos muy específicos que vincules.
Y en el tema de la misma prueba es un exceso, ¿no? Porque estamos hablando de lo que se está atinadamente. El tema de la pertinencia, de la idoneidad, de la utilidad, de la licitud, precisamente el tema de la preclusión, hay que cuidarlo muchísimo. Por eso, este compromiso lo asumimos con orgullo, con ese bagaje que se tiene a través de juristas de su talla. Muchísimas gracias, querido magistrado José Luis, muchas gracias. Y viene una pregunta muy interesante que ahí yo creo que va a ser un avance muy significativo. ¿Qué rasgos le imprime la oralidad al procedimiento familiar? ¿Qué implicaciones tiene y qué grandes ventajas tiene? Ya avanzaste mucho, José Luis, en este tema. ¿Qué podemos decir en ese sentido? La oralidad y sus principios, que ya la mayoría de nuestros amigos en el auditorio los conocen, le da un cariz muy especial al procedimiento en materia oral familiar. Entonces, es importante recordarlos y mantenerlos siempre vigentes, pero ha cambiado mucho y sobre todo algo que ha cambiado mucho es que yo creo que ahora nos obliga a todos, jueces, litigantes, auxiliares de los tribunales, a ser más técnicos en nuestras propuestas, a formular de mejor manera y con mucho mayor estudio las propuestas hacia el tribunal. Y bien se dice, ¿no? Un buen litigante hace un buen tribunal. Entonces, tenemos que seguir este análisis y estudio. Y, por ejemplo, es fundamental, rasgos que han cambiado mucho. En nuestra legislación aquí en Guanajuato, nosotros cambiamos porque con este principio de continuidad, etcétera, que se manejan en materia de oralidad, le hemos dado un nuevo cariz a los recursos. Antes, cuando en un procedimiento tradicional el juez te denegaba la admisión de una prueba, iba a apelación. Cuando en la fase de calificación de pruebas, admisión de las mismas, en el procedimiento oral, el juez inadmite alguna prueba, ya el recurso no es la apelación, es el recurso de revocación. Aquí se maneja así, como recurso de revocación. Este recurso de revocación se interpone inmediatamente después del acuerdo denegatorio de admisión de prueba y ahí se formulan los agravios. Entonces, cambia ese esquema de recurribilidad, de esquemas de recurso y de manejo del recurso, donde inclusive ahí, pues, ¿qué término tengo? Nada. O sea, después de que el juez produce su resolución, impúgnalo. No tienes ni 5 días, ni 3, ni 2. O sea, es en ese instante. Y si lo consientes y si pasa a la siguiente fase, precluye tu derecho. Entonces, sí tenemos que acoplarnos mucho a aquellos principios y sobre todo este principio de inmediatez, donde el juez está presente y está visualizando el contexto completo del juicio. Ya no son papeles lo que ve el juez o el juzgador, ya es personas, ya son testigos, ya son peritos. Inclusive nosotros en el Código de Procedimientos Civiles, en este tema del peritaje, tenemos a los peritos rindiendo dictámenes, papel. O sea, solo conocíamos a los peritos a través de su trabajo en papel, lo que nos decían, la metodología que aplicaban, las conclusiones a las que se llegaba, pero en papel. Nunca nos explicaban, nunca nos exponían, nunca nos aclaraban. Y ahorita en el procedimiento oral esto toma un cariz especial. Los testigos, la forma de interrogar a los testigos, en donde ya se pierden esas frases, esos detalles de que diga el testigo, que diga el absolvente. O sea, no, se le hacen preguntas de ¿cómo se llama? ¿Por qué conoce esta parte? ¿Desde cuándo la conoce? ¿Qué sabe del tema que estamos tratando? O sea, ahí hay una exposición y hay una evolución natural, muy natural de la prueba, combinada con lenguaje corporal, en donde el juez puede detectar todos estos detalles que le forman a él un criterio y con el cual él va tomando sus notas, sus puntos de acuerdo, para después ir construyendo su propia resolución. Entonces, es importantísimo estos aspectos, la preparación, el desahogo de las pruebas, que queda completamente a cargo de las partes, excepción hecha de los grupos vulnerables que mencioné, donde los jueces, si creen conveniente, incluso pueden ordenar la reposición de su propio procedimiento para regresar y admitir y desahogar una prueba en los términos que el tribunal crea conveniente. Aquí hay un detalle, porque a veces las partes se quejan un poquito de que cuando un juez instruyendo determina que es necesaria la admisión de una prueba, dicen, bueno, ¿y nosotros dónde quedamos? ¿Dónde entra el principio de contradicción de prueba? Porque esta prueba es de origen judicial, o sea, el juez es quien la origina, no las partes. Entonces, si mi contraparte presenta una prueba que yo tengo la oportunidad de contraprobar,
Pero cuando el juez es el que propone la necesidad de la prueba, a veces nos deja a las partes fuera de ese contexto. Ahí es importante que los litigantes desarrollen esa habilidad para saber los alcances de la prueba que el juez está acordando y también proponer en su oportunidad su derecho del debido proceso de que puedan proponer la contraprueba. O si propone el juez un perito, aquí está mi perito, aquí está mi adición al cuestionario de aquel perito, aquí están los nuevos esquemas o conclusiones que yo quisiera, a los que debiera arribar el perito. Entonces, todo esto sí ha cambiado mucho el cariz del procedimiento, formas, tiempos. Ahorita se obtienen resoluciones en muy, muy breve tiempo. Esto es justicia, porque bien decían que justicia tardía no es justicia. Nosotros teníamos divorcios que si las partes y los abogados complicaban un poquito este tema, podían irse a más de 3 años. Y ahorita estamos hablando de meses en un divorcio de los complicados, de los necesarios. Y en los divorcios por mutuo consentimiento, a lo mejor en 15, en 22 días ya salen las partes con su sentencia y convenio, si es que el convenio es necesario, si es que hay hijos, si es que hay patrimonio, si es que hay que tomar acuerdos sobre otras cuestiones, porque si no, su sentencia de divorcio y cada quien a formar y a forjar su vida, ya sin los obstáculos de que como te acabamos de otorgar la sentencia, te quedas un año fuera de la posibilidad de contraer nuevas nupcias, y esto ya lo ha resuelto la Corte, que es inconstitucional. Entonces, todas estas restricciones que antes teníamos y que han ido desapareciendo de nuestros códigos civiles o legislaciones familiares, ya dejan en mayor libertad a las partes de contraer nuevas nupcias en cuanto ellos consideren que están en la aptitud de hacerlo. Entonces, sí ha cambiado mucho y sobre todo yo creo que la exposición de pruebas en el procedimiento oral familiar es una exposición de pruebas de otro nivel, completamente de otro nivel. No es lo mismo percibir las pruebas a través de documentos, en donde a veces los jueces, por la carga de trabajo, no tenían la posibilidad de intervenir en testimoniales, etcétera. Era un secretario quien los apoyaba en esta labor y ya el juez lo único que llegaba era una transcripción. Entonces, esto no es de lo mejor o la mejor materia prima para que un juez pueda construir una muy buena resolución, y ahorita ya percibir todo a través de los sentidos y tener una visión más completa del caso le da una mayor sensibilidad, y eso se requiere fundamentalmente en lo que es derecho de familia, porque estamos definiendo y decidiendo la vida de toda una familia, no de una persona, ¿no? Aunque los hijos participen, se les escuche, si son menores de edad, etcétera, de acuerdo a su grado de madurez y otros detalles, protocolos que la Corte nos ha expedido, que no son vinculantes en derecho, pero sirven como una guía para ir generando el desahogo de la prueba y ciertos matices que le dan un rasgo importante al manejo de la prueba, atender grupos en cuanto a migrantes, etcétera, etcétera, indígenas y demás, personas que requieren, por su discapacidad, de ciertos ajustes razonables en la justicia. Entonces, todas estas nuevas sensibilidades se ven plasmadas en la oralidad y sobre todo en el tema familiar. Inclusive, les digo, es un tema global. Ya podemos tener a un connacional en un lado y a un extranjero, o a parejas de extranjeros litigando sus temas familiares porque ya establecieron su domicilio conyugal en este país o en esta ciudad. Entonces, eso le da competencia al tribunal, y no importa que no entiendan español, no importa que su cultura sea completamente diferente. Aquí se maneja su procedimiento familiar. Entonces, esa trascendencia que ha tenido, y sobre todo, lo vamos a mencionar más adelante, el papel fundamental que han asumido instituciones como la Procuraduría del Menor, el Ministerio Público en el procedimiento familiar, son otra visión total de lo que antes, por ejemplo, hacía el DIF, ahora el Desarrollo Integral de la Familia, que es una institución que soportaba mucho este tema de los menores, etcétera. Ahora ya pasó a la Procuraduría del Menor. Son reformas del año 2015, que con esto México y los estados que conforman la República Mexicana cumplen con su obligación internacional de crear y mantener y sostener esta figura de acompañamiento al menor
que muchas veces los mismos procuradores no entienden muy bien qué es ese acompañamiento y a veces se disputan un poquito la representación del menor en lo que al Ministerio Público se refiere. Entonces, hay que saber conocer y manejar muy bien estas figuras. Pues José Luis, interesantísimo. Bueno, en este tema, ¿cómo adopta ese rol el juez en este tema familiar, que es muy diferente al tema penal? O sea, ya se puede hacer una cuestión inquisitiva, la misma opinión consultiva 17 con la especificidad, es decir, que se convierten en grupos vulnerables y tiene que haber una especial atención y protección, pues hace que surjan cosas totalmente diferentes, ¿no? Y vale la pena porque esté por medio precisamente la familia, que el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece su protección, y el 19 de la misma convención, independientemente de la Convención del Niño, la protección del niño. Entonces, aquí en todo lo que se ha desarrollado en esta conversación, en esta interesante conferencia por parte del magistrado José Luis Aranda, concluiríamos, José Luis, ¿quiénes deben involucrarse en estos cambios y tendencias, además de los abogados? ¿Quiénes están obligados a involucrarse? Hay muchas otras profesiones que nos auxilian. Están profesionistas del trabajo social, profesionistas en materia médica, profesionistas en materia de psicología, están profesionistas en materia de puricultura. Hay muchísimas otras profesiones que nos auxilian y nos prestan el apoyo que es muy necesario para entender la finalidad del juicio, las pruebas, la situación, entender el contexto de la situación que se nos presenta, sobre todo cuando hay grupo vulnerable. Es fundamental su trabajo, pero lamentablemente en sus carreras, en sus materias, ellos no tienen o no reciben ninguna clase que los enfoque a un ámbito adjetivo, a un ámbito procedimental, en donde ellos conozcan su rol, su función, desde cuándo, cómo se interviene, cómo se acredita el carácter de perito en la materia, porque inclusive a veces peritos que es la primera vez que intervienen en un juicio y se les pregunta su experticia, ¿no? Pues es la primera vez que vengo a desarrollar mi peritaje, pero si no hay una primera vez, nunca voy a poder desarrollar esa experiencia. Entonces tenemos que manejar trato con estas personas. Es importante que se capaciten. Si tú eres un profesional de la psicología, de la medicina, del derecho, del trabajo social y de otras muchas ramas que nos pueden ayudar, es importante que se tomen, y sobre todo que los abogados tomemos la conciencia, y las universidades, de generar cursos de capacitación para todos ellos, para que sepan y que no, como muchas ocasiones ha sucedido, empíricamente vayan a base de prueba y error, insertándose en los procesos, sino que sea gente experta. E inclusive la dupla esta que se debe hacer entre abogado y perito, donde yo siempre le he recomendado al abogado litigante, si tú crees que es pertinente e idónea una prueba pericial, primero ponte de acuerdo con tu perito. Él te va a decir qué le debes preguntar, él te va a decir cómo debes abordar la problemática, él te va a decir de qué manera, porque inclusive a veces las preguntas que lamentablemente le hace una parte a su perito son pruebas que le restan todo el valor a la prueba pericial. O sea, este total desconocimiento de los fines objetivos de la prueba, del perfil de la prueba, de la teleología de la prueba en el proceso. Entonces, es fundamental. Y esa comunicación y entendimiento y comprensión del perito de la fase, etapa en la que él entra en el proceso, quién ordena el desahogo de la prueba, si es perito tercero, si es perito de alguna de las partes, porque hay diferentes sistemas. Aquí en Guanajuato nos manejamos con el perito del actor, del demandado, y en caso de discrepancia, pero discrepancia que debe reunir tres características. La primera es que sea en el fondo, no en la forma, en el fondo, en el contexto del problema. Que además le impida al juez tomar o asumir alguna determinación, ¿sí? Entonces, si tenemos esa discordia, esta disparidad de criterios, uno dice que es de día, otro dice que es de noche, y no podemos encontrar un punto de unión, de ajuste entre las dos, pues se tiene que ir al perito tercero. Hay estados de la República en donde inclusive cuando se pide una prueba pericial, el juez voltea hacia el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, y ahí de la lista de peritos que ya tiene autorizado el Poder Judicial, se extrae al perito, las partes pagan 50 y 50, son esquemas, ¿no? Son esquemas de cómo se desahoga, cómo se puede desahogar la prueba. Aquí en Guanajuato le damos oportunidad a una parte de que presente su perito, a la otra parte
Esto a veces genera la problemática de que en pruebas periciales el que paga manda, y a veces el perito responde a los intereses económicos que lo pagan, que lo proponen, y a veces no se apegan mucho a la verdad o a la realidad, sino que plantean el punto de vista que la parte que los oferta quiere ver plasmada en su procedimiento. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, pero si entienden los peritos cuál es el proceso en el que van a intervenir, de qué manera van a intervenir, qué información valiosa es la que requerimos nosotros y con qué tipo de lenguaje, porque aquel elemento o análisis que ellos realizan nos lo deben dar a conocer a los jueces de una manera muy clara, muy sencilla y muy concluyente, para que nosotros tengamos la convicción de por qué este peritaje debe valer sobre los demás, por qué nos vamos sobre. O inclusive hay ocasiones en que el juez, de todos los peritajes que tiene presentes en el procedimiento, a ninguno hace caso. Como es una prueba que está libre valoración, sujeta a la libre valoración del juez, el juez puede decidir si la admite o no en el proceso, si la toma en cuenta o no. Entonces, ellos es un factor fundamental, los peritos. Otra parte, el Ministerio Público. Nos costó mucho trabajo en un principio porque los ministerios públicos traían este motorcito adentro de que eran parte acusadora, de que siempre participaban en el proceso penal, su fase de representación social no la traían muy desarrollada y pocas veces nos entendíamos bien tribunales y ministerios públicos y pues hubo resoluciones, lamentablemente, en donde los tribunales federales nos decían, obliga, juez, obliga al Ministerio Público a tener una participación efectiva y activa en los procesos. Tiene que participar, tiene que proponer, tiene que hacer peticiones, tiene que solicitar medidas, tiene que verse proactivo, o sea, y el Ministerio Público no ha hecho nada por el interés de un grupo vulnerable, etcétera. Entonces, es importantísima la labor del Ministerio Público. Luego se suma en el 2015 la figura del Procurador del Menor, entonces a veces eso complicaba un poquito también más los juicios y donde gente que venía con la formación, infraestructura y mentalidad de un sistema de desarrollo integral para la familia y que ahora se integran a este nuevo esquema de la Procuraduría del Menor, no entendían bien su papel de acompañamiento, de seguimiento, de protección al menor, donde ahorita traemos la evolución de temas como los hogares de acogida, que no se han desarrollado, los centros de convivencia. Nos hace falta mucho sobre esos temas. Hay que desarrollar mucho para que se logre materializar como realidad esto en el derecho de familia, la protección efectiva del menor, sobre todo cuando este menor se ve en peligro o amenazado por su propia familia, por sus propios padres o por el entorno en el que viven. Entonces, la protección al menor es fundamental. Y aquí voy a retomar un poquito la protección constitucional del derecho de familia para concluir en unos breves minutos. Sí. Porque es importante no olvidar que tenemos por ahí el artículo primero que nos habla de estos derechos humanos ya como derechos fundamentales, con la restricción de que solo aquellos reconocidos por la Constitución y con el tamiz de que interpretados como la Constitución, que ya se ha manifestado la Corte, y si existe alguna restricción constitucional en la aplicación del derecho fundamental, prevalece la Constitución sobre el derecho humano o el derecho fundamental, lamentablemente. Pero bueno, tenemos este artículo primero, el artículo cuarto, que nos habla de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, que tiene su connotación muy especial, la protección a la familia, su desarrollo, su estabilidad, el interés superior de la niñez que se ve reflejado, no definido, y es importante, reflejado en la Constitución, no va a estar definido porque si la Constitución o el constituyente define lo que es el interés superior, lo restringe y lo echa a perder. Entonces es importante que nada más ese conjunto de principios, ese conjunto de actividades de protección que debemos brindar las autoridades a los menores, eso sea el eje rector de lo que define ese interés superior del menor. Los artículos 14 y 16 que nos hablan del debido proceso, garantías de seguridad jurídica, legalidad, etc. El 17, el acceso a la justicia y la flexibilización de lo procesal por resolver el conflicto. Igual temas en la aplicación de medios alternativos de solución de conflictos. El 27 constitucional, que muchas personas desconocen ahí el tema de protección de la familia, si el 27 habla de propiedad de tierras y aguas
y etcétera, y la pequeña propiedad y los latifundios, la prohibición de latifundios. Bueno, en este artículo 27, en una de sus fracciones, se habla del patrimonio de familia, ese conjunto de bienes que integran un patrimonio que sería inalienable, inembargable, imprescriptible, etcétera, intocable, pues, y que le daría la base mínima patrimonial de desarrollo a una familia, y que se puede constituir ante notario e inscribir en el registro público de la propiedad. Cada estado tiene su legislación en estos temas. Luego, no olvidar el artículo 107 que se encuentra en la regulación del tema del amparo. Y es que el artículo 107, como es natural en el amparo, se tienen que agotar los recursos que la legislación ordinaria te propone. Si es recurrible a través de la revocación, reconsideración, apelación, como se llame el recurso, hay que acudir a ellos y agotarlos. Pero el artículo 107 constitucional trae una excepción. Y la excepción en materia de familia es que se puede ir o acudir directamente al amparo, el 107 lo menciona, cuando, y sin que sea necesario agotar los recursos ordinarios, cuando se trate de derechos de menores, importante, de incapaces, a temas que traten del estado civil de las personas y que tengan relación con el orden y estabilidad de la familia. Entonces, estos artículos, sumado al 133 que nos habla de esta supremacía constitucional de las disposiciones y tratados, de los tratados internacionales, sobre todo enfocados al derecho de familia, que son muchísimos, no olviden estudiar todos ellos. Está la Convención de Nueva York, la Convención de Belém do Pará, hay muchas convenciones que inclusive se han originado o han tenido su propuesta aquí en México, para evitar discriminación, etcétera. Entonces, total, nos abrió un capítulo gigante de análisis, de estudio, de enfoque, de materias, de nuevas habilidades, competencias y de desarrollo de muchas habilidades que el abogado quizás no tenía desarrolladas por su propia universidad o su propio perfil curricular. Pues agradezco infinitamente la invitación. Ya se cumplió el término que nos habían mencionado. Muchísimas gracias, Jesús, a la academia. Estamos muy agradecidos y muy honrados de que nos hayan tomado en cuenta en esta invitación. Seguimos a la orden para lo que en un futuro se ofrezca y pues, un saludo muy grande a todos los compañeros en todas las partes del mundo que nos hacen favor de acompañarnos y de cobijarnos en esta labor. Agradecemos mucho. He visto otras conferencias, otras pláticas y la verdad el nivel es excelente. Espero yo aspirar un poquito a llegar a estos niveles y estándares de otros expositores que ustedes también han invitado. No, gracias, magistrado José Luis Aranda. Al contrario, estamos viendo cómo la gente que integra la academia, que el objetivo es netamente académico, de formación, de intercambio de ideas, esta lluvia de ideas, el hacer propuestas sin ningún tipo de cuestión política, sino con los principales expertos en todos los ámbitos, en todas las áreas de experticia, con lo que implica la sociología urbana. Al contrario, todos los expositores nacionales han estado verdaderamente al nivel de los internacionales. Es extraordinario lo que se está logrando en este proceso de actualización. Y bueno, este viraje con el tema del procedimiento y su tendencia en el ámbito familiar nos deja una responsabilidad. Guanajuato, como algunos otros estados, está de vanguardia, han visto la capacidad del magistrado, y así está pasando con el litigante, y así ha pasado con las codificaciones, las leyes que reglamentan. Entonces, lo importante y primero que se hizo y que en este viraje se dio es cómo se está convencionalizando todo, ¿no? Desde el tema precisamente de la Constitución, ya abordamos, desde las opiniones consultivas que se establecen. Ahora, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, hay una opinión consultiva que es la 24, bien la sentencia Talarrifo contra Chile. Estamos viendo, por ejemplo, la sentencia del caso Chitay, en donde se establece todo esto contra Guatemala, el tema de la familia y los niños indígenas, como es un tratamiento muy especial. El tema de la convivencia, la familia, cómo se extiende, como lo enmarca la opinión consultiva 17. Y bueno, el caso de la masacre de las 2 R's también contra Guatemala, cómo debe hacerse la convivencia, cómo se puede hacer una sustracción, todo este tema de argumentación, cómo entender ese interés superior del menor, cómo establecer todos estos principios que surgen de la consultiva a la 17. Y bueno, para nosotros es muy importante tener
juristas de tu talla, magistrado. Eres un hombre extraordinario, como cada uno de los que está, y estamos con un fin común: lograr homogeneizar la capacitación del abogado, que no tenga la justificación que se trata de dineros, que se trata de que no tienen para hacerlo. Es nada más voluntad, ya los medios electrónicos lo facilitan. Y bueno, ese compromiso es para generar un curso. Lo platicaremos con varios de los magistrados, litigantes, jueces que estamos en la organización, para generar algo de un proceso de actualización a través de un pequeño curso en todos estos temas. Y bueno, reitero, Guanajuato es de vanguardia, el magistrado José Luis Aranda es de vanguardia. Gracias, amigo, bienvenido a la Academia Mexicana de Derecho. Es importante sumar todos estos talentos. Esta sinergia genera sobre todo un gran compromiso, y en toda América Latina, España e Italia nos están viendo, y hay una visión hacia México muy interesante, igual que nosotros, para nuestros hermanos latinoamericanos y la gente de España e Italia, porque de verdad se está viendo la calidad que se tiene en toda América Latina, en parte de Europa, que ya vamos a extenderlo a alemanes también, pero también en México, con estos ejemplos. Sí. Vamos por un solo fin, que es la actualización de los abogados de este país y de América Latina. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos a la orden y ojalá muchos temas se nos quedaron en el tintero, pero podamos hablar después de sustracción, retención internacional de menores, temas que hacen al derecho familia un derecho global. Y muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho todo lo que vale la participación que ahorita se ha suscitado, y saludos muy cordiales a todos los compañeros de profesión y de actividad. Que la vida nos mantenga en estos tiempos con mucha salud y mucha energía para continuar adelante. Gracias, nos despedimos.